donde se comparte el conocimiento, la buena disposición y el hecho de escuchar a grandes personalidades de nuestra República. Para nosotros es un honor hoy, en nombre de la Junta Directiva, darle la bienvenida al doctor Ramón Guillermo Aveledo y al doctor Edmundo González Urrutia. Bienvenidos. En nombre de todos los médicos del Estado Lara y del sector sanitario, nosotros debemos estar atentos a todos los eventos que suceden en nuestra República, porque nuestro país nos llama a seguir luchando con buena voluntad, con ese fervor y esa gran lucha por rescatar la democracia y preservar la institucionalidad de nuestro país. Venezuela nos llama nuevamente a seguir en estas luchas y hoy, con estas dos grandes personalidades que nos acompañan y esta organización que quiero reconocerle al doctor Marco Tulio Mendoza para que pida un fuerte aplauso. Darle paso a esta gran exposición. Muy buenas tardes y que Dios me lo bendiga. Bueno, primero que nada debemos dar ya la bienvenida oficial a nuestros dos apreciados conferencistas, el doctor Ramón Guillermo Aveledo y el doctor Edmundo González Urrutia, de los cuales posteriormente daremos algunas apreciaciones curriculares. Esta actividad está patrocinada por un conjunto de instituciones, entre los cuales, para no dejar ninguna por fuera, el Colegio Médico del Estado Lara, el Colegio de Abogados del Estado Lara, el Centro de Resolución de Conflictos del Estado Lara, el Consejo Consultivo de la Ciudad, el Aula Abierta Ciudadano, el Grupo Armonía y la red de instituciones larenses del Estado Lara. La organizadora y promotora de esta actividad es el Instituto Parlamentario Femintoro, que preside nuestro querido y apreciado doctor Ramón Guillermo Aveledo. Para aprovechar el tiempo, vamos a comenzar entonces con la primera ponencia que está a cargo del doctor Edmundo González Urrutia. En la breve descripción de su muy amplia experiencia internacional, encontramos que Edmundo González Urrutia es internacionalista de la Universidad Central de Venezuela, es máster internacional de Affairs American de la University of Washington, D.C. en 1981, es un diplomático de carrera, embajador de Venezuela en Argentina, director general de Política Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador de Venezuela en Argelia, director del Comité de Coordinación y Planificación Estratégica del Ministerio de Relaciones Exteriores en el 90 y 91, y es actualmente coordinador del Grupo de Trabajo de Seguimiento del Sistema Internacional del Instituto Educativo Mentor. Evidentemente, el tópico que está sobre la mesa no puede ser más interesante y más importante en su discusión, y le damos la palabra al doctor Edmundo González Urrutia. Buenas tardes. Quisiera agradecer al Colegio Médico de Lara, al Colegio de Abogados de Lara y a todas las instituciones que están promoviendo y oficiando esta reunión de hoy. Gracias a Julio Mendoza por la presentación. Yo voy a hacer una presentación sobre Venezuela, Colombia
convivencia. Hace unas pocas semanas se tomó posesión Gustavo Petro como nuevo presidente de la República, convirtiéndolo en el primer gobernante de izquierda en la historia política de ese país. Su triunfo generó grandes expectativas y se produce en momentos de reacomodo geopolítico en la región, en lo que algunos observadores llaman la tesis del péndulo. Sobran razones para explicar y justificar la importancia que tienen las relaciones entre Venezuela y Colombia, así como también la conveniencia de analizar los desafíos que enfrentamos ambos países con vistas a la nueva organización de nuestras relaciones bilaterales. Lo cierto es que entre nosotros se ha construido un estrecho lazo que aún con los altibajos y fricciones propias de dos países que comparten una extensa frontera de 2.219 kilómetros cuadrados, se ha mantenido en paz sin que las asechanzas belicistas se instalen en nuestro territorio. Se trata de una relación que ha discurrido entre tiempos de cordialidad y cooperación y otros en los que los perjuicios, recelos y suspicacias han provocado momentos de apremios y tensiones. Dicho de otro modo, una relación que ha discurrido entre encuentros y desencuentros. A decir verdad, ha habido momentos de división y campañas que crearon un ambiente de animosidad y pretendían presentar a nuestro vecino como un enemigo. El espinoso tema de la delimitación de las áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela ha sido, por tiempos, un factor de perturbación y de animosidad en las relaciones bilaterales, hasta que se acordó el Acta de San Pedro Alejandrino, que vino a desgolfizar las relaciones. A partir de la firma de ese documento, las relaciones diplomáticas tomaron un cauce constructivo al amparo de una nutrida agenda binacional sustentada en la tesis de la globalidad que aspiraba el manejo de las diversas materias con el propósito de utilizar la integración bilateral. Por supuesto que esa dinámica y extensa frontera comporta también algunos desafíos para la convivencia en términos de la existencia de algunos antivalores, como son la inseguridad fronteriza, la presencia de grupos irregulares armados en nuestro territorio, los secuestros, la vacuna, el contrabando y toda clase de actividades ilícitas que puede suponer la vecindad. Con todo, no cabe duda que, como corresponde a una política de Estado, las relaciones con Colombia han ocupado un lugar de primer orden en nuestra agenda de política exterior democrática y ha recibido la merecida atención y prioridad. Para enfrentar esos retos comunes, valga recordar aquí el extraordinario andamiaje institucional que fuimos construyendo a lo largo de varias décadas y que tuvieron su mejor expresión a fines de los 80 y casi toda la década de los años 90, que estuvo sustentado en varias declaraciones presidenciales y otros instrumentos suscritos por los jefes de Estado de ambos países. Estos resultaron claves para el manejo de las relaciones bilaterales en un clima de mutuo entendimiento. Vale señalar que esa agenda binacional incluía algunos temas conflictivos y una amplia variedad de otros asuntos con base a la llamada tesis de la globalidad. Es por ello que por muchos años ambos países apelaron al diálogo y a la negociación directa como mecanismo para dirimir sus discrepancias y privilegiar la vecindad e intereses compartidos por encima de la confrontación. 2 décadas atrás,
éramos ejemplo de la real integración, aquella que más allá de las importantes cifras de comercio bilateral y del intercambio de bienes y personas, se extendía a los ámbitos de infraestructura, energía, educación, cultura, cooperación en la lucha antinarcóticos, por citar algunos. En otro orden, si bien la victoria de Gustavo Petro en Colombia pareciera confirmar, lo hemos dicho, la citada tesis de péndulo en América Latina, sus primeras decisiones en cuanto a la composición del equipo de gobierno, por ejemplo, apuntan a presentarlo más bien como un dirigente prudente y pragmático. Las expectativas sobre su gobierno son enormes, como también los desafíos que habrá de enfrentar. Ese posicionamiento del presidente Petro se basó en una estrategia articulada sobre la base de 3 pilares. El de la conciliación con Nelson Mandela, que fue delineado en su primer mensaje al país el día de la toma de posesión. El de la moderación y diálogo, siguiendo el modelo chileno del presidente Boric, y en la amplitud para la integración de su tipo de gobierno, en el que se incluyen conservadores, socialistas, independientes, comunistas y, por supuesto, sus aliados del pacto histórico. Mención especial debemos hacer de la reciente reunión entre los cancilleres de Colombia y la ciudad de San Cristóbal, en la que se decidió la progresiva normalización de las relaciones diplomáticas, el nombramiento de embajadores en ambas capitales, la revisión de la agenda binacional y la realización de esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad y la paz en la frontera de ambos países. No cabe dudas de que la normalización de las relaciones bilaterales es un elemento clave para la necesaria convivencia entre nuestros países, y el gobierno venezolano ve con buenos ojos este proceso, que a su vez le ayuda en su estrategia de romper el aislamiento internacional. Ahora bien, si se aborda esta aproximación en la relación bilateral con sentido de política de Estado, estaremos dando un paso en la dirección correcta. Sería esta una visión estratégica, responsable. Por el contrario, si se privilegian los dogmas ideológicos por encima de los intereses nacionales, convertiremos la confrontación como política cotidiana, con todos los riesgos que ello comporta. Por diversas razones, la crisis venezolana se ha convertido desde hace ya algún tiempo en un asunto de preocupación por la comunidad internacional. A la grave situación político-institucional se agregan variables complejas y delicadas como el colapso económico y social, y sobre todo el drama de la migración, que nos ha convertido en un verdadero desafío regional, generando presiones económicas, sociales y sanitarias en los países de acogida. Las últimas cifras dadas a conocer hace pocos días por los organismos internacionales como la ONU dan cuenta de 7.1 millones de migrantes venezolanos, que lo que la convierte en la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo. De esa cifra, un número importante de migrantes se ha instalado en Colombia. Según estimaciones de la Oficina de Migración Colombiana, para agosto del año 2020, habían 1.700.000 venezolanos residenciados en el vecino país. Hoy día, algunas fuentes señalan que esa cifra ya ronda por los 2.5 millones. Hasta ahora, la estrategia internacional del mandatario colombiano ha seguido la misma línea de moderación y pragmatismo que ha aplicado en el ámbito interno. Veamos algunos ejemplos. La fluidez que ha marcado el inicio de sus relaciones con los Estados Unidos. Las posturas
gobierno dictatorial de Nicaragua y la normalización de las relaciones con Venezuela, la cual es una variable clara en su agenda pública. Un asunto pendiente será cómo se desenvuelve el manejo de las relaciones con Cuba. Las esperanzas que generaron su oferta durante la campaña electoral hacen que uno de sus primeros desafíos sea el de dar respuesta a las expectativas del electorado. De allí que la reforma tributaria que permitirá los ingresos necesarios para adelantar mejoras en la salud, educación, pensión, entre otros, sea un elemento fundamental de su acción de gobierno. La reconstrucción de la relación bilateral con Venezuela es otro elemento esencial para ordenar la convivencia, pero que debe ir más allá de la designación de embajadores en Bogotá y Caracas. Se requiere de la recuperación de la confianza que permita atender asuntos vinculados a la seguridad, retomar el intercambio comercial, la atención humanitaria, así como las garantías a los derechos humanos. Es por ello necesario trabajar en una estrategia multisectorial que pasa por generar las condiciones para reiniciar el diálogo, no solo a nivel gubernamental entre Caracas y Bogotá, sino que deben ampliarse a otros sectores de la sociedad. Allí está el ejemplo de una organización llamada Puentes Ciudadanos Colombia y Venezuela, una iniciativa de la sociedad civil que busca abrir caminos de entendimiento entre los dos países. Otro elemento primordial en esa estrategia es la pronta reapertura de los consulados. El éxodo poblacional exige la inmediata reactivación de las oficinas consulares, que permita atender las crecientes demandas de los ciudadanos. En línea con lo anterior, resulta necesario recuperar el intercambio comercial que fue castigado fuertemente a raíz de la ruptura de la relación diplomática y el cierre de los puestos fronterizos, por donde circulaban todos los bienes transados. Recordemos que para el año 2008 el intercambio comercial fue de 7.269 millones de dólares. Ese fue el año en que el intercambio comercial entre ambos países llegó a un nivel más elevado. En ese lapso, más que se triplicaron los montos del intercambio comercial con relación a 1990. Pero a partir de 2015, el intercambio comercial global sufre una estrepitosa caída, ubicándose en apenas 1.352 millones de dólares. Para el 2021 continúa su carrera descendiente y su peor desempeño es de apenas 400 millones de dólares. Hace 7 años que se cerró la frontera y eso es mucho tiempo. Sin lugar a dudas que este asunto tiene una importancia estratégica y existe un legítimo interés en amplios sectores de ambos países. Una cifra reciente suministrada por la Cámara de Comercio de Cúcuta da cuenta de que tras la reciente apertura de la frontera, específicamente desde el 26 de septiembre pasado hasta el 14 de octubre, se han realizado intercambios comerciales con un valor de 175.000 dólares, con poco más de 800 toneladas de intercambio. Otro dato del Ministerio de Comercio e Industria de Colombia señala que para el 2023 se espera una recuperación de 2.000 millones de dólares en función del desempeño económico de Venezuela. Estas cifras son apenas una muestra del potencial que tiene la relación comercial bilateral. No obstante estas auspiciosas noticias, la realidad es que aún continúan los obstáculos y que buena parte del comercio aún sigue pasando por los llamados caminos verdes y son
sometidos a cargo de sobornos a las autoridades fronterizas y a bandas criminales. Para alcanzar una relación comercial estable, es necesario mejorar la infraestructura y la inseguridad vial, evitar la dispersionalidad en el manejo de la política comercial y asegurar un acuerdo comercial bilateral. La reapertura de los vuelos comerciales entre los dos países es otro asunto que contribuye favorablemente a la normalización de relaciones. No menos importante es la reactivación de la institucionalidad que se había construido para atender las complejas demandas de la vecindad y que se han mantenido suspendidas por muchos años. Ello es aún más importante ahora con el éxodo poblacional que hemos mencionado. Se trata de un flujo humano, mayoritariamente venezolano, por supuesto, que cruza la frontera para abastecerse de bienes y para recibir remesas, aunque no son pocos los que son sometidos a extorsión por flujo irregular y otras bandas delictivas, como el llamado tren de Aragua, que se ha instalado ya no solamente en Colombia, sino en otros países de la región. Con relación al rescate de la institucionalidad, estamos refiriendo a instancias como la COPIAF, la Comisión para el Abordaje de los Asuntos Fronterizos, y atender la cotidianidad de la realidad en la frontera, y a la Comisión que reunía a los mandos militares de ambos países. Igualmente importante entre estos desafíos que van a enfrentar el nuevo gobierno colombiano está el tema de las negociaciones con el ELN, grupo regional que no solo actúa también en Venezuela, sino que tiene presencia muy significativa en otras regiones del país, como el arco minero, donde, según algunas fuentes, han llegado a controlar la explotación del oro, del coltán y otros minerales. A partir de la primera semana de noviembre, representantes del gobierno de Colombia y la cúpula del ELN se sentarán en una mesa de diálogo en Venezuela para intentar negociar un acuerdo de paz. Se trata, sin lugar a dudas, de un hecho importante. El ELN no solo es el grupo guerrillero más antiguo del país, sino que comportaría la desmovilización de cerca de 3.000 combatientes que abandonaron el anterior proceso de negociación de la paz en el año 2019. La decisión del gobierno del presidente Petro de solicitarle a Venezuela que vuelva a ser garante del proceso de paz es un asunto complejo y delicado. Allí hay una problemática crucial que es esencial para nuestro país. Pues terminar con el conflicto armado en Colombia implica que el gobierno de Nicolás Maduro esté dispuesto a presionar y lograr que el ELN en ambos países deponga su acción irregular. Y esto tiene muchas implicaciones, pero es parte de la reconstrucción de la relación y parte esencial en este momento en que los gobiernos deben llegar a acuerdos muy concretos. Por otra parte, esto comporta también algunos gestos de agradecimiento del gobierno colombiano, como el que hicieron hace pocos días al no acompañar la resolución de la Comisión de la Nación de Verificación de Derechos de la ONU sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Ya para concluir, la gran mayoría de las personas en la zona quiere una frontera abierta y apta para el comercio y el intercambio cultural y social. La gradual y progresiva normalización de la relación es una necesidad impostergable que será recibida bien en ambos países. Muchísimas gracias por su atención. Le damos las gracias al doctor Edmundo González Urrutia. Al finalizar las exposiciones, habrá un periodo de preguntas y respuestas. Para eso se está distribuyendo unos papeles para que se pueda escribirlas y tenerlas a punto. Al final se recogerán y se le darán aquí. A continuación, los que se van ampliamente conociendo con nosotros, Valencia, Cardenalero, hasta lo más allá de donde se puede
Ramón Guillermo Abreu. Es abogado por la Universidad Central de Venezuela, es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Madison, diplomas de City Development College, el Instituto de Estudios Superiores de Administración de Empresa y el Centro de Derecho Público de la Universidad de Toulouse y Lyon. Es profesor titular de la Universidad Metropolitana y profesor en la maestría en Derecho Constitucional y el doctorado en Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Autor de 33 libros de temas políticos, históricos y jurídicos, además de contribuciones a libros colectivos y artículos de revistas especializadas. Fue diputado del Congreso de la República, institución en la cual fue presidente de la Cámara de Diputados para ocupar la jefatura de la bancada socialcristiana. Fue secretario privado del presidente de la República, Luis Herrera Campi, en el año 1979 a 83. Fue presidente de Venezolana Televisión 1983-1984, entre 2000 y 2007. Fue presidente también de la Liga Venezolana de Memoria Profesional. Fue secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, cuya formación promovió desde marzo de 2009 hasta el 30 de junio de 2014, y fecha en la que presentó su renuncia al cargo. A partir de diciembre de 2010, se desempeña como presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Predictor. Desde el 2018 es individuo número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Con ustedes, el doctor Ramón Guillermo Abreu. Como me quedaste mal atento, me conformo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, querido el médico, por la hospitalidad y por recibir esta iniciativa conjunta de varias de las organizaciones de la sociedad civil forense, de los abogados, técnicos, las redes de instituciones, el grupo Armonía y el Centro de Conciliación. Y por supuesto, esto forma parte del programa de foros psicológicos que del año viene desarrollando el Instituto Predictor con el apoyo, con la solidaridad de la Fundación contra Adenauer de Alemania, que siempre, por supuesto, agradecemos. Uno podría sintetizar, pero quiero decirles que las cosas anden bien para Colombia, es bueno para Venezuela, que las cosas anden bien en Venezuela, es bueno para Colombia. Y eso es un asunto que está dilucidado teóricamente desde hace muchos años. Bueno, desde muy temprano. Bolívar fue de los primeros del pueblo, cuando en el manifiesto de Cartagena se dirigía al profesor de verdad, diciendo: mire, estos son destinos que van a estar juntos siempre. Y la verdad es que eso ha sido así, aun cuando siempre hemos hecho allá y aquí lo necesario para que ese destino común se cumpla. Recién se han cumplido 35 años de aquella tensión que hubo, que se llamó la crisis del Caldas, la crisis de la corbeta Caldas. Y no hace mucho un abogado venezolano escribió un libro muy interesante, es hijo de quien era entonces comandante de la Fuerza Aérea, donde da acceso a muchos datos. Un libro muy interesante sobre aquella crisis y el modo como el gobierno, entonces el presidente Luis, reaccionó y puso las cosas en orden, preservando además la paz entre los dos países, que en aquel momento se sintió como en riesgo. Y en el prólogo que para ese libro hizo Leandro Area, que es uno de los principales expertos en Colombia y en Venezuela, una de las cosas que más destaca Area es cuánto han cambiado las cosas aquí y allá en estos 35 años. ¿Cuántos cambios ha habido en la política, en la economía, en
Colombia y, por cierto, en el mundo. Y aquella crisis que hubo entonces, uno piensa, bueno, ¿cómo se desarrollaría en el tiempo que tenemos por delante? Ya se ha referido el mundo en su perspectiva histórica, ha empezado a entrar también al momento presente. Y se ha referido al hecho, desde luego significativo, de que desde agosto hay un nuevo gobierno en Colombia. Ahora, ¿qué se consiguió ese nuevo gobierno en Colombia? Porque es interesante para ver cómo están las cosas allá y cómo están las cosas aquí. Colombia, que ha tenido una gestión económica y fiscal muy prudente, no es opinión mía, yo por cierto opino lo mismo, pero es lo que dice cualquier informe del Fondo Monetario, del ámbito americano, de cualquiera de los analistas de finanzas internacionales. Ese manejo prudente de las finanzas ha producido un crecimiento constante en la economía colombiana a lo largo de estos años. Inclusive, el crecimiento post-COVID de esa economía es del 10.7% en el 2021. Se pronostica que este año 2022 terminará con un 7.2% más de crecimiento, cifras estas del Banco Mundial. Pero además, yo creo que es particularmente interesante de comprender que en los últimos 10 años, es decir, desde 2012 hasta ahora, Colombia, el PIB de Colombia ha crecido un 36%. Tenemos aquí al lado una economía que es de las que más crece en la región. Y mientras tanto, la economía venezolana, ahorita, si pudiéramos comparar con lo que era en 2013, yo puedo ver la cifra final de este año, pero cuando comenzaba este año, la economía nuestra era la quinta parte. Cuarta parte, un poquito menos de lo que era en 2013. Así que el crecimiento que hemos tenido este año, bueno, un crecimiento en una economía que es un pedacito de la economía que era. Por lo tanto, es una economía que viene de una situación muy dura de la cual no ha salido. Ya a eso me referiré de nuevo. En lo político, en Colombia hubo los acuerdos entre el gobierno de Santos y la FARC, acuerdos que han sido muy discutidos, pero que están vigentes. Aunque hay unas disidencias de las FARC que han seguido operando en la violencia, pero sin, digamos, la justificación política y ideológica que tenían entonces. Lo interesante es que esas disidencias operan principalmente en la zona fronteriza con Venezuela, esa extensísima zona de 2.000 y tantos, 1.200 kilómetros de extensión. Además, ha iniciado el gobierno de Petro los diálogos con el ELN, al cual se ha referido el mundo, y yo volveré a referirme al final, porque es uno de los temas principales de la política del gobierno de Petro, y es, por cierto, uno de los temas en los cuales tiene más implicación Venezuela. También debemos decir que en Colombia hay unos antecedentes de violencia política mucho mayores que los de Venezuela. Hubo la violencia entre conservadores y liberales en la década de los 40 y 50, las guerrillas del M-19, de la FARC, del EPL, del ELN, pero además la violencia autónoma, la autodefensa, de Colombia, que se llama la contra, y también el narcotráfico, y la interconexión, por cierto, que es lo que ha permitido esos movimientos guerrilleros que permanezcan en el tiempo, cuando en otras partes han acabado porque se acabó la Guerra Fría y no hay financiamiento de la Unión Soviética y respaldo de Cuba, pero allí se han mantenido porque tienen una fuente de financiamiento muy importante en el narcotráfico y de luego en la extorsión, que son negocios mucho más productivos que cualquier negocio en la economía regular. Bueno, también hay en Colombia una historia mucho más larga, con más episodios que en Venezuela, de violencia que se convierte en magnicidio. Ustedes pueden recordar la muerte de Gaitán
la muerte de Carlos Galán, la muerte de Pizarro, el líder político de Carlos Pizarro, el líder político del 19, y de Alberto Hurtado, importante dirigente del Partido Conservador, que fue candidato presidencial en ese país, que fue uno de los presidentes de la Asamblea Constituyente que aprobó la actual Constitución. En Venezuela, mientras tanto, vivimos una larguísima crisis que suele ser multifacética, porque toca distintos aspectos de la vida nacional, de una profundidad que es inédita en nuestro país y de una prolongación mucho más de lo que cabía esperar en cualquier parte, y que su síntoma más protuberante es la migración. Ya se ha referido a ella el mundo, según las cifras de ACNUR, que son cifras siempre muy cautelosas, estiman en 7.1 millones de venezolanos que viven fuera. De esos, se estima que deben andar por 2 millones los que están en Colombia. Por cierto, que les cuento como anécdota, hace unos años, antes de que la crisis de migración llegara a este punto, cuando ya empezaba a sonar, fue tal la reunión en Bogotá y el cardenal arzobispo de Bogotá, que era entonces presidente de ACELAM, estaba hablando de su caramba, dice que era un estamos haciendo alternativas, es un problema muy serio para nosotros, de igual convivencia, porque ya se perdió el punto social. Sí, pero nosotros somos todos iguales. Y eso no es un dato menor. Eso no es un dato menor porque la capacidad de metabolizar la inmigración que la tiene es distinta. Si de repente te llega un continente muy grande de personas, o eso que está ocurriendo paulatinamente. Y eso me comentaba que se puede decir candidamente, porque no estamos hablando ni de un sociólogo, ni de un estadístico, ni de un dirigente político, sino de un dirigente religioso, que por cierto, recibe un comunicado conjunto de las conferencias episcopales de Colombia y Venezuela sobre el tema de migración y sobre la asistencia a los migrantes, que se han puesto de acuerdo para poder atenderlo desde el punto de vista humanitario. En Colombia también, este gobierno nuevo es un gobierno con una base ampliada, un gobierno que es muy fuerte en el Congreso. Forma parte del gobierno los 7 partidos del Pacto Histórico, que ya estaban en la plataforma que eligió a Petro, que es Colombia Humana, la UPE, el Partido Comunista, el Foro Democrático Alternativo, el Movimiento Alternativo Unidad y Social, la Autoridad Indígena de Colombia, la Alianza Democrática. Esos 7 son los que formaban la coalición con la cual ganó la elección Petro. Pero respaldan al gobierno los comunes, que es el partido formado por los dirigentes de la FARC, también Fuerza Ciudadana, la Alianza Verde, la Alianza Social Independiente, Colombia Renaciente, el Partido Liberal, el Partido de la U, es decir, el Partido de Santos, y el Partido Conservador. Todos esos están apoyando al gobierno, inclusive que adquieren carteras ministeriales. Pero además son independientes, o neutrales, dignidad, neoliberalismo, cambio radical, vida y Colombia justa y libre. Y se han declarado de oposición solamente la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el movimiento político que apoyó a Rodolfo Hernández, el Partido Salvación Antimovimiento Salvación Nacional, que es el partido que dejó Alberto Gómez Hurtado, y el Centro Democrático de Álvaro Uribe, más un partido llamado Verde Oxígeno. Pero hay que tomar en cuenta que el sistema de partidos de Colombia ha sufrido un sacudón muy grande en los últimos años. Un sacudón que, por cierto, no es demasiado distinto a lo que ocurre en muchos otros países, en los cuales el sistema de partidos ya no es lo que solía ser. E inclusive,
poquito acerca del papel del sistema de partidos dentro del conjunto del sistema político. Unos comentarios adicionales acerca de la política exterior colombiana y la venezolana. En la colombiana se nota una cautela pragmática e incluso declarativa, aunque siempre la declaración puede tender a ser más fuerte que las acciones. Aún en lo declarativo, Petro y el Camas, que es muy distinta, no es igual en el Zulia, prácticamente la Guajira, que en el Táchira, donde tienen todo ese intercambio, o en los llanos, o en el Amazonas y en Bolivia. Es muy diferente. Y esa diferencia tiene importancia porque en cada lugar, en cada punto, hay retos distintos. Esa organización es necesaria, es deseada por ambos lados. Aquí volvió, recién vi una declaración, ahora sí, sí vamos a conversar, pero esa reapertura tan necesaria, siempre llevarla a la práctica, va a tener sus dificultades. Como decía un difunto amigo mío, conocido de varios de ustedes, eso quiere decir que ninguna una paloma de gran facilidad. Abrir el pico y que coma, esa es la dificultad. Uno puede, sobre el papel, bueno, ver todas las ventajas que hay en la reapertura, pero cuando en la práctica empiezas a hacerla, te encuentras con todos esos problemas. Por ejemplo, pasar mercancía legalmente por las trochas significa, bueno, pero no, pagar a unas personas y ya está. Pasar mercancía legalmente significa licencias de importación, de exportación, de trámites burocráticos. Bueno, que por supuesto enlentece, y si enlentece, me encarece. Y nadie quiere hacer un negocio. ¿No? Tú encuentras empresarios en el mercado fronterizo, es como, hay que traer todo más turbulento, eso hay que hacerlo bien, porque me sale más caro. Esos son datos de la vida real, que es muy buena, la vida real es muy tarde. Uno puede hacerse una idea, pero después la vida real y lo hará. Después, lo del comercio binacional, se ha referido el mundo a él, y obviamente es muy necesario. Hay que ver las magnitudes en lo que estaba. El gobierno de Maduro proyecta para este año que va a ser un comercio de 2.000 millones. A muy bajo. Ojalá que fuera. En el año 94, el comercio binacional en un 64.2% de un estudio de agricultura para el BID. Un 64.2% era de Venezuela, cosas que vendía Venezuela. Y en un 35.8% bienes que Colombia vendía. Ahora, ¿qué proporción será ahora cuando ya tenemos una economía que ha crecido un 36% en los últimos 10 años? Y aquí, una economía que se ha reducido a la cuarta parte de lo que era en los últimos 10 años. Entonces, bueno, eso también es una realidad. Es deseable, claro que es ¿cómo no va a ser deseable? Y está en loco, empezar a exportar para allá y los realidades colombianos vender para acá, exportarse acá, pero piensen ustedes, la CAF, la Corporación de este momento, estima que el comercio entre Colombia y Venezuela es este año el 17% del comercio de ambos, que era solamente el 1% en 2021. Pero ese 17% son 130 millones. 130 millones, pero es una cantidad mínima. Cabecol, la Cámara Venezolana Colombiana de Comercio, dice que hay un clima muy auspicioso, está muy optimista, pero no se mete en la página web de Cabecol y los dos son dos también. No hay otro nuevo. ¿Por qué? Porque lo nuevo son más las buenas intenciones que las realidades.
Y aquí me detengo, bueno, ahí los vuelos que se han referido el mundo, no son necesarios. Antes había muchos vuelos al día, hay vuelos al día de Caracas y Bogotá, pero además había vuelos desde Maracaibo, desde Valencia y hacia varias ciudades de Colombia. Cualquiera de ustedes que haya tenido la oportunidad, la necesidad de ir a Colombia y a cruzar la frontera y llegar al aeropuerto de Cúcuta para tomar vuelos a cualquier parte de Colombia y a muchas partes del mundo desde aquí, y se da cuenta de cómo está ese aeropuerto y lo compara con el hecho de que el aeropuerto de San Antonio del Táchira está cerrado por razones de seguridad del Estado y que el aeropuerto que tenemos en Táchira es el de Santo Domingo, que es un aeropuerto, bueno, es un rancho premium, un rancho mejorado al lado de la base aérea de Buenaventura Vivas. Entonces, ese solo contraste impacta. No digo yo para que digan, ay, bueno, no, sino que se da magnitud de los retos que tenemos por delante. Porque hay muchas oportunidades, pero hay que estar a la altura de ellos. Y finalmente, antes de contarles de la encuesta, no se puede leer. La paz en Colombia es una cosa que deseamos todos, porque eso es bueno para nosotros y para ellos, pero a nadie le conviene estar en un vecindario problemado. Ahora, ojo con el precio que paguemos por esa paz. El gobierno de Colombia anuncia que con el ELN unos acuerdos para negociar desde el comienzo de octubre, ya han comenzado, y es en Caracas. El ELN está presente en los estados Apure, Bolívar y Amazonas. En el estado de Bolívar es una fuerza de gran importancia para el control de toda la zona del arco minero. La violencia que hubo en Barrancas del Orinoco, esta ciudad de Monagas, que queda al comienzo del delta del Orinoco, todo el estado del fenómeno geográfico del delta del Orinoco, enseguida empieza el estado de Tamacuro. Esa violencia se produjo porque el sindicato, que es la organización mafiosa de Barranca del Orinoco, estaba controlando el paso por el río, que es por donde vienen, desde la Alta, por el Apure, las exportaciones de droga que salen al Atlántico. Estamos hablando de atravesar todo el país desde el extremo occidental hasta allí. Y entonces, como se estaba creando problemas, vinieron los del ELN, que se ocupan de las minas en Guayana, a Barranca a resolver el problema. Y hubo días de plomo con la gente de Barranca en San Antonio y el ejército venezolano sin meterse. Ahora, en ese conflicto, los habitantes de Barrancas, vamos a decir, iban a los muchachos de la canción, como recordó cuando tuvimos el cargadero, como varios de ustedes. Resulta que allá la gente estaba llegando a los derechos de la casa sindical, porque preferían que estos que son los mafiosos de aquí y no aquellos que son el ELN de Colombia que defiende la gran comunidad. Eso ocurrió en la mitad del país. Eso no es una cuestión menor. Por eso, la paz en Colombia tiene que ser vista de parte de la organización, claro, como apoyo, si es verdad, pero un apoyo que haga que el gobierno pone su votación. Puede ser que el precio de la paz en Colombia sea traerse para acá, ese conflicto que se pude de allá para acá. No lo digo yo, lo dice distintos informes de relaciones internacionales, que el gobierno de Venezuela le ha dado concesiones mineras al ELN. Y que no es nada más que defienden al minero que está no, que quiere concesión. Y
Y por eso ese síntoma de Barranca es un síntoma que no es pequeño y que ha sido inclusive registrado por la misión de la ONU sobre los derechos humanos, tan cerca como el 22 de septiembre, el informe planteó en el país de Madrid, otro asunto conocido internacionalmente. Esas son las cosas, las complejidades que el asunto tiene, que desde la perspectiva venezolana no son indiferentes, porque es una relación demasiado compleja, en el sentido que tiene demasiadas aristas. Porque aquí está la chuleta de la encuesta. Este encuesta, como le dije, es tomada entre el 8 y el 18 de octubre. Recién publicada en Colombia. Es una encuesta hecha por muestras en las 5 principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Eso se llama poblados. La gestión de peso la aprueba del 46% y la desaprueba del 40%. A comienzos, es decir, en agosto, hace 2 meses, 3 meses, aprobó el 56%. Estamos hablando de diferencias. La pregunta que es que son: ¿mejora o empeora? Mejora, dice el 22%, empeora dice el 64%. Esta cifra, como mejora o empeora, es igual a la de la mitad de su periodo y a la de la final de su periodo. Y aquí estamos hablando del tercer mes de periodo. El mayor problema para los colombianos en este encuentro es el desempleo. Ojo que no es indiferente, porque en todo el discurso populista, los venezolanos son, para ese discurso, una causa de: aquí vienen estos tipos que están buscando los puestos de trabajo que son, pero aquí puede ser más barato lo que tú haces. Que es una cosa, por cierto, que se decía aquí en Colombia y ahora se dice allá de venezolano. Entonces, eso no hay que verlo con otro sueldo. Empeora el costo de la vida y el manejo de los inmigrantes venezolanos. Está individualizado, no es manejo de los inmigrantes, manejo de los extranjeros, manejo de los inmigrantes venezolanos. Es una área en la cual dice la gente que empeora. Empeora la guerrilla, empeora el narco, empeora el medio ambiente, en la salud, en la corrupción y en los servicios públicos. Mejora en el apoyo a la sector mejor, en el apoyo a la educación, en la vivienda popular y en las relaciones internacionales. Y los sobresalientes que ha hecho Pedro en relaciones internacionales ha sido la apertura de su Venezuela. Y bueno, dice que está más o menos en el transporte, en la idea a la vejez y en la reinserción de los desmovilizados, que por supuesto es un tema muy importante, porque ¿quiénes son? Toda esa cantidad de gente que estaba en la guerrilla, que no toca, y toda esa cantidad de gente que estuvo en el ejército y llegaron a hacer la defensa. Entonces, esos desmovilizados tienen que absorber la economía, el empleo, tienen que reinsertarse. Y es un asunto, un problema que no es pequeño. Y si ocurriera que se desmovilizara lo principal del ELN, pues eso va a tener a resultar también en consecuencia de esto. Ahí ese es el cuadro que quiero dejar y pues, cada uno de un minuto para la pregunta que hace. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo Heredo. Vamos a abrir este periodo de preguntas que han sido escritas y entregadas a los presentadores.
está planificado un periodo corto de preguntas y respuestas porque tenemos otra actividad y es de la agenda tiránica que le pusieron a nuestros invitados, que nos tienen pegando carreras esta mañana y nos van a tener hasta tarde en la noche. A las 6:30 tenemos que estar en otro sitio con otra actividad. Hay una pregunta que dice: ¿el embajador Félix Plasencia le da altura al inicio de las relaciones colombo-venezolanas? Quiere ser el ministro del Exterior, así que se supone que sí. Uno tiene que dar oportunidad a la gente. Está empezando. Uno no debe presentarse. Uno no debe responder con lo que uno dice. No, ¿cómo es eso? ¿Para qué sirve? Pero vamos a ver. Porque hay que procurar justamente los efectos que ha tenido la política exterior de los últimos años. Ya dejamos de ser porque de donde estaba la pertenencia y porque todo es partidista. Y eso cambia, tenemos que construir todos. Y no construimos todos. Bueno, a conceder el permiso de la duda, aun cuando tenemos perfectamente claro, por eso, lo hemos visto así con la claridad, no son conchas de agua, son difíciles, problemas cada uno más complicado que el otro, y problemas que viven mucho tiempo de este lado y de aquel lado. Para el doctor Guillermo Cabello. Lucía se dice hace varios años. Una persona de 30 años en el centro. No es ningún sabe el manejo político, viene de ser por muy pocos meses canciller, lo cual lo hace desde la confianza del gobierno. Yo coloco una meta en esa embajada, que es una embajada estratégica, clave para la Venezuela. Porque eso que alguien con ese perfil era el hombre necesario para manejar esta etapa de la relación con el pueblo. Para el doctor Ramón Guillermo Herrera, los más importantes dirigentes de las disidencias en la FARC han sido muertos en el territorio venezolano. Santrich, El Paisa, Romaña y posiblemente Iván Márquez. Y el ELN está evidentemente actuando en Venezuela de este a oeste. En estas condiciones, ¿cuál es el papel del régimen venezolano que ignora la presencia de este ejército irregular actuando impunemente en nuestro país? Por cierto, lo de Iván Márquez no está confirmado. No me atrevo a decir, no está confirmado. Yo no me meto en un ventilador, o de nuevo no disparar. Pero justamente la razón por la cual el presidente de Colombia dijo que para cualquier acuerdo de paz hay que contar con el gobierno de Venezuela se debe a esas realidades objetivas. Al hecho de que el caso del ELN está mucho más presente en territorio nuestro que acá. Inclusive hay informaciones completamente confirmadas, pero suficientemente elementos de juicio suficientemente fuertes para pensar que aquí hay una cantidad importante de laboratorios que elaboran que trabajan de medida ya por parte del circuito. Y no es un dato menor de
Hubo todo ese conflicto en la Arauca, que los venezolanos, huyendo del conflicto, cruzaban hacia allá. Los colombianos no cruzaban para acá, huyendo del conflicto. Era un conflicto entre disidencias de la FARC, del ELN y del ejército venezolano. No cruzaban para acá, huyendo del lógico. Cruzaban para Colombia. Bueno, es particularmente revelador. Entonces, son los datos que tenemos acá. Y esa es la realidad. La realidad no es que quisiera que fuera, es la que es. Es la que es. Y también el gobierno de Colombia tiene que trabajar con esta realidad. Es una cosa que a veces lo que llama un maestro, Manuel Garavini, llama el monte. Nosotros todos tendemos a jugarlo con la categoría de nosotros aquí. Pero resulta que el gobierno de Colombia con su responsabilidad con los colombianos. Bueno, pues ahora el gobierno con los americanos. No con nosotros. El responsable de nosotros es el gobierno de nosotros, de aquí. Ese que está aquí. Ese que es responsable de nosotros y es nosotros ciudadanos, que defienden los intereses de la República, que es lo interesante. Y esa zona de duda está el interés principal del gobierno de Venezuela, es un dato que nosotros debemos tener, pero que ciertamente tiene el gobierno y que no tiene que trabajar a partir de datos que tiene, no de lo que quisiera. Para el doctor González, ¿cuál es el monto de la deuda de Venezuela con los empresarios colombianos? Sí, la cifra todavía no está muy clara en lo que las autoridades de ADECOL, son las que llevan la relación comercial bilateral, no nos han adelantado. Es un tema recurrente que Colombia siempre tiene en su agenda de discusión con Venezuela. Estamos debatiendo. Es un asunto pendiente, un asunto que siempre está allí y que puede ser un factor incómodo que hay que superarlo totalmente. ¿Existe alguna discusión a nivel de los partidos políticos para tener un frente único, una posición única en comparación a la postura del gobierno en ese aspecto de la relación Colombia-Venezuela? No sé. Venezuela se excusa de no estar preparada para la apertura de la frontera y la normalización del comercio binacional. ¿Qué hacer en lo concreto para dinamizar este proceso ante predecible retroceso de la producción nacional y la enseñanza de políticas públicas adecuadas o la estructuración de políticas públicas adecuadas en las áreas fiscal, monetaria, cambiaria y laboral, entre otras, que todas ellas estimulen la producción y por ende el intercambio de mercancías? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para compelir al régimen de Maduro? Este es un proyecto del gobierno. Yo creo que el cámara
funcionarios de la Zulia, están muy encima de eso. Y no sé cuál es el comportamiento en todos los gobiernos locales. Inclusive, Zulia, o gobiernos hay obviamente interés por la restitución de la pensión. Ahora, cuando escribimos esa relación, que se hable aquí y allá, vamos a encontrarnos que nuestras condiciones internas son muy inferiores, solían ser, y que entonces hay que hacer mucho más cosas en la economía. Y eso pone un dilema real que es la realidad tarde o temprano te alcanza. Y entonces no puedes resolver simplemente hablando de eso. Por el lado fiscal, la calidad de todo lo que tiene que ver con el gasto público se ha reducido tanto que inclusive asuntos importantes como la reducción de la realidad o una cosa que aquí estamos hablando en Chile, los servicios de agua y de luz. Si la economía se moviera un poco, el agua y la luz colapsan, porque no aguanta una respiración, ¿verdad? No aguanta. Si se mezcla, pues está Pablo, compañero, sabía de esto, no sabe cómo está eso. No sabe cómo está eso. Es un vecino del edificio que es un ponente corporal. Y yo no sé cómo está posible. Sale bastante. Pero cuenta por calor. Que es un laboratorio de la misma, entonces no se vale en la normal. Hay problemas a cada rato. Y eso es Caracas, que antes se escapaba de esa cosa. Entonces, si se pone en movimiento la economía, vamos a tener esa cuestión. Se trata de inversiones muy grandes de búsqueda de financiamiento externo que requiere de una confianza de la comunidad internacional. En Venezuela no son datos de la vida real. Yo le digo una cosa más, porque como no hay pregunta muerto, seguramente no. Pero es que no sé tanto, un grupo de internacional que se llama B Energy Future, que es un grupo de expetroleros que están hicieron un estudio acerca del potencial de Venezuela y la importancia de potencial de Venezuela en una transición energética. Es decir, en sustitución, porque estamos acostumbrados a pensar, cuando dice transición energética, es la catástrofe de un país petrolero. Oye, una guagua solamente el petróleo. Resulta que nosotros, en capacidad para energías renovables, hidráulica, solar y eólica, tenemos un potencial que puede ser de 30.000 megavatios de no desarrollo de energía, que equivale a 3 veces la demanda pico de Colombia y 6 veces la de todo Centroamérica. Y en materia de gas natural, podríamos, por tanto lo que tenemos, hacer aprobar 220 trillones de metros cúbicos de gas, producir aproximadamente 12 billones de pesos por día. Eso significa 20 veces la demanda actual de Chile, 15 veces la demanda actual de Perú, 10 veces la de Colombia, 8 veces la realidad que tiene esa inmensa planta nosotros ya no miramos. Ahora que es importante, entonces, estamos hablando de ese potencial. Si los venezolanos nos reordenamos estratégicamente la división de aprovechar esa oportunidad, tenemos inmensas. Por supuesto, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Eso lo llaman cruzando puentes.
hay mucho que hacer, pero aquí está ese potencial, es un potencial verdadero, un potencial real. Sin duda que no solo es la perspectiva de reanudar la solidaridad, es necesario la apertura inmediata de las oficinas consulares. Es necesario reanudar los vuelos comerciales de Venezuela. Es necesario negociar un acuerdo comercial en virtud de que no estamos. Es necesario recuperar la institucionalidad sobre el futuro de la educación que está trabajando. Y por último, de todo eso que tenemos que dar conciencia. Como yo tenía ahí, y pasé a la carrera. Estaba anunciada la apertura de ya único y había anunciado que para acá. Bueno, se trajo porque la ciudad no confianza tiene sanciones de los FARC, entonces los propios colombianos no lo hacen. Nosotros, lo lógico, si queremos continuar, por supuesto, el trabajo importante para levantar esas sanciones, sí lo comprendo, pero se puede. Los colombianos no están haciéndolo como ayer, están haciendo con mismo. Aquí hubo vuelos de avión, de láser, puede ver de largo, de la línea, de la venezolana, de Butaca. ¿Qué pueden hacer esos vuelos? Porque restablecer los vuelos va a permitir que vayan y vengan directamente donde empezaron a evitar. Y tú ya lo mío fue a una conferencia de Bogotá y creo que ya para Panamá y para Bogotá. Sí. Un día entero viajando, va a ir para allá, va a echar un cuento por Bogotá al día siguiente y vuelve. 2 días de viaje para pasar un tiempo, bueno, que son de 1 hora. Y ya está. Entonces, esas cosas prácticas, si se quiere asumir la situación ahora, los colombianos hagan presión internacional para que no vienen y tal, se van a confianza. Ese es el negocio de ellos, es tuyo. Tú quieres que te den el negocio. Entonces, pero busca un camino, y si te por supuesto, no es decir que porque no se el brazo, y no busque que le quite la atención a confianza, no es eso. No, pero lo importante para el gobierno es el objetivo de renovar las relaciones y no aprovechar para otros que al final puede ser fundamental. Bueno, le damos gracias al director. La austeridad en Colombia es tremenda. En materia de territorio, pero los tratados como Santos y Chilena, perdimos 1.100.000 kilómetros cuadrados. ¿Y qué sucede ahora? Que tenemos gente prácticamente en todo el país manejando desde el municipio a el capital como Barinas, pesos. Se paga el San Cristóbal en pesos, por un lado. Por otro lado, recordemos que el año pasado nuestro ejército venezolano en la batalla de Carabobo, 2000 años bicentenario, fuimos derrotados por armas y gente de otro país en el bicentenario de octubre con 12.000 kilómetros cuadrados. La situación, y así el municipio se cruza en el Zulia, y así supuestamente, ¿no? Todo lo que es el Pichara, todo lo que es el Baupés, todo lo que es el departamento de Amazonas frontera con Colombia, lo que es Amazonas y Apure, están rodeados de una producción de guerrilla que produce el narcotráfico. En mi opinión, el amigo Petro tiene que ser prudente, porque si no, hombre, como fue Carlos Vito Calán, cuando en Caracas
partido que iba a erradicar el narcotráfico. Y por otra parte, fue muerto económico. Hombre muerto será Petro si no es prudente, porque las mafias, tanto norteamericanas como de Sudamérica, para producir droga y destruir a la juventud y al mundo norteamericano, está vigente desde el punto de vista geopolítico de lo que es la lucha que sigue siendo fría entre el fascismo del mismo y los capitalistas. Estas son situaciones, lógicamente, me parece interesante esta situación, pero hay que colocar. Han tomado prisioneros a oficiales superiores, han muerto oficiales superiores el año pasado, y tropas profesionales y oficiales subalternos en territorio venezolano, y eso lo sabe el amigo González, lo sabe mucho más el territorio, es que lógicamente es un problema de las áreas submarinas, es un problema de todos los 2.200 kilómetros de Castilletre, que hay más de 100 de costa, una parte, y por otra parte, lógicamente, a lo largo del otro y especialmente el Puerto Paya, toda esa producción de narco viene desde hacia el norte, sale del Puerto Paya y fundamentalmente entonces va vía del Samantino, vía Europa, por África, centro occidental, por una parte. Y por otra parte, hay que señalar que el 60% de las aguas de Cabruta hacia abajo, ¿verdad? Son aguas colombianas. Ahí está el Atabapo, parte de la Tampuca, el río como el desierto de Arauca, el Capanaparo, el Sinajú, de tal forma que es otra cosa que había que visualizar. El problema del agua, el problema del petróleo, supuestamente nosotros estamos con 350.000 barriles diarios de petróleo en producción y ya los colombianos que hace años solo tenían una pequeña cantidad, ya están por encima de todo ese, de 1.500.000 barriles diarios de petróleo, porque se han llevado mucho venezolanos con un pitazo hormonal que destruir a PDVSA. Ya PDVSA no es nosotros, ya no es todo, que esa maestra de esa de ustedes. Y de allí que la complejidad no solamente es el comercio, cuánto debemos, cuánto vamos a montar ahorita en ese comercio de sábado, de pantaleta, o de zapatos, o de tipo de buenas correas con los cueros colombianos, y de alguna esmeralda. No, nosotros estamos en el trabajo, por parte de Venezuela, el río Caroní, en 650, 790 kilómetros desde Roraima hasta la dictadura allá en los países de los tiene capacidad hasta ahora desde el Buri hasta la desarrolladura de 17.500 megavatios y la posibilidad en 30 años arriba de tener una totalidad hacia el Roraima para un total con el Marguasa de 25.000 megavatios. Eso es un problema. No es solamente una problemática de comercio, es una problemática de petróleo, una problemática de moneda, es una problemática de agua, es una problemática de la producción de droga en Colombia. No plantea como 500 problemas. Y yo creo que vale la pena que sean motivos de nuevos foros y nuevas publicaciones para cada uno de ellos. Te agradecemos a todos, sabemos que tú tienes mucha experiencia, porque has vivido gran parte de nuestra idea. Damos por concluida la actividad de esta tarde.